Bienvenidos a Prohibido Olvidar a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte. Recordamos que nuestra plataforma ha sido merecedora del premio a los valores democráticos otorgado por la Universidad Católica Andrés Bello 2022. En Prohibido Olvidar queremos analizar tres informaciones que en este momento nos llaman la atención en relación con la agenda pública nacional, y posteriormente vamos en el segundo segmento a compartir una editorial hecha con nuestro equipo de producción y que se refiere fundamentalmente al tema petrolero, que no deja de estar en la agenda pública nacional. ¿Es posible recuperar la industria petrolera en Venezuela? ¿Cuánto estamos produciendo? En el tercer segmento vamos a tener a Antonio de la Cruz, especialista en esta materia. Un hombre con una claridad meridiana en relación no solamente a las cifras, sino a las cosas que se pueden y se deben hacer para poder reactivar la industria petrolera en Venezuela en medio de esta crisis. Quisiera comentar con ustedes y compartir con ustedes esta información del portal de la casa, puntodecorte.net, que se titula Tarek William Saab, 30% de los hechos lamentables en las protestas del 2017 fueron cometidos por el Estado. La argumentación de esto tiene como objeto fundamental hacer la lectura inversa. O sea, él está señalando, el señor fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, designado por la Asamblea Nacional Constituyente, que tiene un cuestionamiento de raíz, que al final ni siquiera hizo una constitución en Venezuela, nos afirma que el 70% de todos los incidentes que se desarrollaron en el 2017 son responsabilidad de hombres armados de la oposición, de gente que estaba conspirando. O sea, aquí, según Tarek William Saab, nosotros nos matamos a nosotros mismos. O sea, el 70% de los muertos y de los incidentes que se generaron producto de la violencia del Estado fueron culpa de los mismos ciudadanos que participaron activamente, que promovieron estas actividades. Yo, en realidad, en relación con el tema del 2017, tengo una postura muy particular. O sea, creo que se generó una rebelión popular importantísima en aquel momento, que fue muy mal conducida por la oposición venezolana, pero de ahí a pretender señalar responsabilidades de las muertes, de más del 70% de las muertes, como consecuencia de una política o una acción política de la oposición venezolana, en verdad que es sumamente irresponsable. Es tan irresponsable la afirmación del señor fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, que de hecho no es de gratis que está la Corte Penal Internacional instalada en Venezuela, porque el centro fundamental de todas las investigaciones que se están haciendo, o gran parte de los expedientes que están en la Corte Penal Internacional, son como consecuencia de una política de Estado de manera sistemática, determinada por parte de la Corte Penal Internacional, que amerita una investigación y por lo tanto se han instalado, y ustedes han tenido que recibirlo acá. Claro, Tarek William Saab dice que no es necesario que esté la Corte, pero cuando se te para el fiscal de la Corte Penal Internacional al frente, no dices lo mismo. Y además te paras muy firme. Y además también estás muy atento a todos los señalamientos. E incluso todo lo que investiga la Corte Penal Internacional, inmediatamente ellos corren a tratar de resolverlo, ponerle pañitos calientes, revertirlo o simular la atención que no se ha dado en relación con todos estos casos. Y no se responde a la estructura jerárquica de responsabilidades. Entonces, en todo caso, se sanciona y se procesa a los pendejos. Ese es el término adecuado. Arturo Lear Pietri nos salvó en ese sentido, para poder utilizar de manera correcta este término. A los pendejos se les detiene y se les mete preso. Pero a los que mandaron a los pendejos a hacer lo que hicieron, sencillamente ni con el pétalo de una rosa. He ahí el centro de atención de este tema, que creo que le queda muy mal a Tarek William Saab tratar de simular un porcentaje que es absolutamente inverosímil y que no hay quien se lo crea. Incluso él mismo no se lo cree.
Por otra parte, quisiera abordar dos temas básicamente en el mismo tenor. El primero es que docentes del ARA en emergencia estamos sin salario y con el 80% de las instituciones abandonadas. Y la tercera nota que quiero abordar, que usted puede encontrar en puntodecorte.net, es La Guaira. Gremio docente amenaza con irse a paro tras no concretarse pago de deudas pendientes. Miren, voy a tomar estos dos elementos y voy a hacer algunas referencias. Lo primero es que he visto un gran esfuerzo por parte de los docentes y por parte de los trabajadores venezolanos en tratar de generar denuncia en contra de un organismo que es la Oficina Nacional de Presupuesto, ONAPRE, que es la que decide desde el punto de vista del pago qué cosas, qué bonificaciones y qué partes contractuales se admiten o no se admiten para poder pagar. Fíjense, está muy bien que se señale al organismo, pero la verdad es que el responsable, hay dos responsables en la estructura jerárquica en relación con la responsabilidad que desarrolla la ONAPRE. El primero es Ricardo Menéndez, ministro de Planificación, y el segundo es, sin duda alguna, Nicolás Maduro. En el medio está Delcy Rodríguez, que supuestamente es la gran ministra y zar de la economía en Venezuela. Bueno, vaya a saber uno realmente qué puede saber Delcy Eloína de economía, pero bueno, tiene el rol de atender esto. Y lo interesante es que este gobierno obrerista, chavista, maoísta, trotskista, leninista, estalinista, y todos los istas que usted quiera colocarle, que dice defender los derechos de los trabajadores, ha sido el mayor violador de manera sistemática de todos los derechos de los trabajadores, incluso borrando de un plumazo todas las contrataciones colectivas. Bueno, todo en nombre de una crisis generada por ellos mismos y una quiebra estructural de una disminución del 90 y pico % del presupuesto como consecuencia de la ineptitud de la quiebra de la empresa petrolera. Nada de sanciones y nada de bloqueo. Aquí la producción petrolera de PDVSA llegó a 400.000 barriles después de haber estado en 3 millones. Muchos años, 5 años antes de que empezaran las sanciones del gobierno de los Estados Unidos. Punto. ¿Quién quebró la industria petrolera y quién destruyó el presupuesto nacional? ¿Quién decidió, además, para poder hacer equilibrio y tratar de salvarle el asunto, meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores? Nicolás Maduro Moros, el que conduce los destinos del fracaso de un modelo para hundirlo de manera absolutamente definitiva. Entonces, además, creo que es importante destacar que esa responsabilidad también tiene una reversión que hay que plantear. La reversión necesaria, y los trabajadores en el sector educativo creo que deben también emprender una lucha más allá de solamente la necesidad ya bastante agobiante de tratar de tener pagos de bonos que no le pagan. El asunto real es la reconstrucción del salario y la posibilidad de que haya un modelo de educación en Venezuela que sirva y que funcione para no cometer el error de volver a caer en manos de quien caímos. Ahora, esto implica el hecho de poder generar un análisis real de los actuales ingresos de Venezuela y la posibilidad real de anclar en un país decente, con un gobierno decente, el hecho de todos los elementos de asistencia social y de responsabilidad del Estado, salud, educación y seguridad, anclarlos a porcentajes de producción de cosas que estén claramente y establemente determinadas en Venezuela. Uno de los elementos más importantes sería sin duda el petróleo, pero el petróleo, ya lo vamos a analizar en el próximo segmento, está en este momento en dificultades para poder, en inviabilidad política y económica para poderse reconstruir. Por lo tanto, tiene que haber también un porcentaje importante de participación del sector privado. Si nosotros estuviésemos estimulando, por supuesto, el desarrollo del sector privado, habría de ahí fondos que pudiesen utilizarse en función de hacer y dar garantía a los trabajadores de la educación de que cobraran salarios dignos. Lo que tiene que estar claro en cualquier modelo de avance en Venezuela es que si no tenemos educadores bien pagados,
si no tenemos médicos bien pagados y si no tenemos policías bien pagados, lamentablemente este país no va a tener ninguna estructura sobre la cual poder avanzar. Son los tres elementos y pilares fundamentales, y uno está corrompido, el otro está siendo perseguido y acosado, y al otro le robaron totalmente toda la capacidad de desarrollo y de procesamiento de un sector tan importante como la educación. Ese es el estado que hoy tenemos como consecuencia de la ausencia de una política y de la profunda ignorancia en relación a los manejos del Estado. Para el próximo segmento vamos a analizar de primera fuente, a través de la editorial de Punto de Corte, el tema petrolero. Ya regresamos. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Te invitamos a sintonizar todos los viernes Desencadenados, el espacio donde ustedes y yo vamos a analizar la situación de derechos humanos en Venezuela, contado por sus víctimas, familiares y organizaciones no gubernamentales. Recuerden que tienen a su disposición nuestra plataforma comunicacional de Punto de Corte y todas las redes sociales. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Este trabajo de nuestro equipo editorial en la plataforma comunicacional Punto de Corte va a poner los puntos sobre las IES en relación a las cifras y la realidad de la situación de la industria petrolera venezolana. Vamos a verlo y al regreso vamos a analizar con ustedes, vamos a generar un pequeño abreboca que nos va a permitir después entrar a la entrevista con Antonio de la Cruz. La producción de petróleo en Venezuela durante el primer cuatrimestre del año 2022, según fuentes secundarias, fue de 694.000 barriles diarios y en abril se ubicó en 707.000 barriles diarios, reflejando un estancamiento luego del repunte observado desde el segundo semestre de 2021, gracias a la combinación de precios del crudo dentro de una franja de 100 y 120 dólares y el programa de intercambio con Irán de crudo por condensado. Esto ha estimulado la producción en la faja del Orinoco y el aumento de la mezcla obtenida con el diluente iraní, propiciando asimismo exportaciones promedio entre enero y mayo de este año en torno a 620.000 barriles diarios, 5% menos que el mismo periodo en el año 2021. Los datos no oficiales de la producción en mayo revelaron un nivel de 593.000 barriles diarios, por debajo de lo alcanzado en abril, y que se atribuye a la escasez del diluente. Se observa la constante falla estructural de la producción que arrastra PDVSA, desde hace ya más de 15 años, y mucho antes de aparecidas las sanciones, y que solo ha sido posible sortear con el concurso del condensado iraní. Es decir, mientras no haya una inversión notable que permita resolver la rehabilitación de mejoradores, aliente de reactivación de taladros, la reparación de pozos y detenga la canibalización de la infraestructura, no se podrá recuperar la producción. Más bien, continuará mermando la capacidad de producción e imposibilitando una recuperación sostenida en torno a 800.000 barriles diarios, lejos de la meta oficial de 2 millones de barriles diarios para finales del presente año, tal como lo señaló Nicolás Maduro y su ministro de Petróleo, el criminólogo Tarek El Aizami. Igual reflexión se hace con la tercerización de la recuperación de la refinería del Palito y los intentos por apuntalar alguna reactivación de las plantas del complejo refinador de Paraguaná, al dejar en manos de la petrolera pública iraní la reparación de estas plantas, con la inexplicable desincorporación de 800 trabajadores que venían desde hace años laborando en dicha refinería, medida que fue calificada de arbitraria y como una masacre laboral, impulsada por la administración de Nicolás Maduro y la actual gerencia de PDVSA. Es decir, por sí sola PDVSA no tiene la capacidad financiera ni pericia técnica para levantar la producción de derivados. A esto se le suma la mermada disponibilidad de crudo nacional para refinar. Muestra de ello es que en abril se enviaron más de 200.000 barriles de crudo pesado iraní a la refinería Punta Cardón,
llegaron al puerto de José 400.000 barriles de petróleo procedentes de Irán. En cuanto al tema de las sanciones estadounidenses, la OFAC prorrogó por 9ª vez, sin modificaciones, la licencia otorgada a Chevron, luego de que una semana antes le había aprobado a la petrolera una autorización restringida hasta noviembre para entablar conversaciones con Nicolás Maduro sobre actividades futuras. Cualquier plan de reanudación de producción de esta empresa va a estar supeditado en el plano político al estado de las negociaciones entre el régimen y la oposición en México. El gobierno se sienta o simplemente no habrá flexibilización de sanciones petroleras. Pareciera ser la lectura de los Estados Unidos de América. De todas maneras, Maduro recibió una señal de flexibilización del gobierno estadounidense al autorizar en junio a que las empresas Eni y Repsol empiecen a comercializar desde julio cargamentos de petróleo venezolano para el pago de deudas pasadas. Sin embargo, eso no representa dinero fresco para Venezuela, aun cuando Maduro seguramente intentará intercambiar alguna carga de exportación por diésel, como lo hizo en el año 2020, hasta que fue suspendido. La industria petrolera venezolana no es la misma desde hace 15 años. Producir nuevamente 3 millones de barriles de petróleo diarios parece un escenario lejano, con un sector golpeado que recién alcanzó a superar los 700.000 barriles. Sin embargo, se plantea el reto y la necesidad de recuperarse al máximo. Estas cifras nos dejan al descubierto la realidad del desmantelamiento de la industria petrolera. Este trabajo realizado por nuestro equipo de producción, en donde está Yexa a la cabeza, también nos acompaña Johan en la voz, en la locución del texto y el desarrollo del contenido y la edición, tanto por Ruinier como por Marta Cambero. Sin duda alguna es un trabajo de lujo que debemos analizar y que lo estamos viendo gracias a la dirección de Humberto Pernía. En ese sentido es importante detallar que hemos pasado de 3 millones de barriles diarios a un promedio de 700.000 barriles diarios e incluso habiendo llegado a 400.000 barriles diarios en el momento más crítico. Eso quiere decir que para llegar a un estadio de disminución de la producción petrolera, que era el baluarte de ingreso que permitía a Venezuela medianamente subsistir, se tuvo que haber desmantelado por completo, tuvo que haber llegado un gorilato al control de la industria petrolera para poder destruir y acabar lo que medianamente funcionaba, pero que servía también como caja chica del gobierno de Chávez. En ese sentido va a ser importante que le preguntemos a Antonio de la Cruz quién es el responsable en relación con la quiebra de la empresa. Chávez, Maduro, fueron los dos. ¿Cómo fue ese proceso? Para que un experto nos diga y que nosotros no caigamos en la tentación de exculpar a uno o exculpar a otro. Al final, lo que sí es verdad es que el reto del levantamiento de la industria petrolera en este momento pasa por la mano de una decisión política y de una decisión económica, que lamentablemente todavía no está en nuestras manos, pero que podrá estar en un futuro muy próximo si generamos la unidad necesaria para poder generar esta transformación. En el próximo segmento vamos a tener con nosotros a Antonio de la Cruz. Antonio de la Cruz es ingeniero mecánico, pero además especialista durante años en el área petrolera. Y con él vamos a hablar sobre la condición de la industria petrolera y sobre las cosas que deben hacerse, si pudiésemos hacerlo en este momento, para poder reactivar la industria petrolera y cuánto tiempo puede tardar y cuál sería el modelo que deberíamos desarrollar para poder generar el levantamiento de la industria petrolera en el país. Ya regresamos a Prohibido Olvidar. Prohibido olvidar. Súbame. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Punto Internacional es un programa de corte informativo y de análisis que pretende discernir los acontecimientos internacionales y su impacto en la dinámica nacional, en un mundo globalizado y donde la información trasciende fronteras. Los invito todos los lunes a las 3 de la tarde para que sintonicen Punto de Corte y Punto de Corte Televisión y se informen sobre lo que sucede en el mundo, en nuestra región y su impacto en nuestro país. Prohibido olvidar. Súbame.
Prohibido olvidar a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte. Premio Valores Democráticos de la Universidad Católica Andrés Bello 2022 en el área de libertad de pensamiento. Hoy tenemos como invitado a un extraordinario especialista en el área petrolera. Él se llama Antonio de la Cruz, ingeniero mecánico de la Universidad de Bournemouth. Él me corregirá si lo dije bien, en el Reino Unido. Maestría en energía térmica de la Universidad de Cranfield en el Reino Unido. Ganador del premio Arthur Morley en 1980, otorgado por la Escuela de Ingenieros Mecánicos al mejor estudiante del Reino Unido. Ha liderado procesos de transformación de algunos sectores de la industria petrolera, procesos de reingeniería e integración de empresas petroleras, diseño e implementación de la estructura organizacional de la empresa petrolera estatal PDVSA, columnista en diferentes medios impresos y digitales y presidente de Inter-American Trend. Bienvenido, Antonio de la Cruz, a Punto de Corte. Muchas gracias, Nirman, para estar en tu programa. Antonio, te hemos invitado porque queremos analizar contigo varios aspectos de la situación actual de nuestra industria petrolera en Venezuela. Lo primero que hemos observado es que, según las cifras oficiales de la OPEP, porque aquí no hay cifras que se den a los venezolanos, que somos los principales accionistas de toda la industria petrolera, no hemos podido levantar la producción a pesar de que Maduro ha prometido para finales de año llegar a 2 millones de barriles diarios. De hecho, el promedio se acerca a unos 700.000 barriles de petróleo en lo que va de año o un poco menos, pero además se ha informado oficialmente que para este último mes, en donde se tiene estadísticas de la OPEP, se disminuyó 40.000 barriles de petróleo. O sea, incluso volviendo nuevamente al nivel promedio sin dar ningún tipo de reflejo de aumento del mismo. ¿Es posible reactivar la industria petrolera bajo la conducción de Maduro y Tarek El Aissami? En ese contexto que describe Dilma es poco probable, porque el seguir haciendo lo mismo vas a tener el mismo resultado. Ellos han tratado de levantar esa producción buscando unos mecanismos sin llegar a consolidar con un esquema que permita ir a los que conocen del mundo petrolero e instalarse en Venezuela. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras el marco que hoy se desarrolla, las operaciones petroleras, es muy difícil porque tuvo una caída brutal desde que Maduro llegó a la presidencia en 2013, que encontró una PDVSA que producía alrededor de unos 3 millones de barriles día, llegó a tener en el año 2020 casi una caída hasta 400.000 barriles y entonces recuperar esa producción de nuevo hasta un nivel de 2 millones de barriles y requiere inversiones y requiere compañías especializadas. Entonces, en inversiones que estamos hablando, si bien es cierto, han venido mejorando la producción porque en la faja petrolífera del Orinoco utilizan los condensados que compran a Irán en un intercambio de condensados por crudo. Entonces, ellos han logrado recuperar ahí en la faja, que es más o menos donde han podido subir la producción, y hoy se encuentra en ese promedio que tú señalas de 700.000 barriles. Y eso pareciera que fuera más o menos el comportamiento, la banda central de lo que vamos a observar si condiciones continúan. Antonio, ¿qué es lo que siguen haciendo mal exactamente? O sea, ¿cómo lograron bajar de 3 millones de barriles diarios a 400.000, ya incluso saliendo de los estándares, de los parámetros internacionales de ser un país petrolero, que es más o menos unos 500.000 barriles diarios? Y bueno, y ahora flotan hacia 700, fluctúan, pero ¿cómo logran este mecanismo de destrucción tan acelerado? ¿Es consecuencia de la política de Chávez o es exclusivamente responsabilidad de Maduro? Cuando Maduro toma la presidencia, él considera, y como PDVSA es la que sostiene el Estado, la que entrega los recursos, entonces busca
para anclar su proyecto político, ponerle la mano a PDVSA. Recordemos que sale de la presidencia Rafael Ramírez, lo mandan a Nueva York para que sea el embajador ante las Naciones Unidas, y el equipo que llevaba Rafael Ramírez, más o menos manteniendo unas operaciones que se mantenían en ese orden, se desmonta. Empezamos a ver que la toma de PDVSA por parte del madurismo empieza a tener resultados. Entonces vemos que llevan a un general a ser presidente, a un general de la Guardia Nacional que no conocía del proceso petrolero, el general Quevedo, y vemos cómo van dando tumbos y va sufriendo. Y las inversiones para hacer mantener la producción de petróleo y aumentarla, si fuese el caso, si está cayendo, no las hacían. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que se preparaba era básicamente apoderarse de PDVSA para servir para el proyecto político de Maduro los recursos de esa empresa. Entonces empezamos a ver cómo los programas de mantenimiento, los programas de inversiones no se realizan, y la industria petrolera es una industria que requiere, para poder mantener la producción e incrementarla, requiere de inversiones. Y por eso que al no realizar y al no tener gente preparada dentro de los cuadros, porque empezamos a ver cómo PDVSA la empiezan a ocupar los cuadros militares. Y entonces creen que por el orden y el control, dando las órdenes, podían generar eso, porque no es lo mismo, es un proceso donde no existe que doy una orden y que se cumpla y que va a dar un resultado. Y en ese sentido también tuvo un impacto en la ocupación de PDVSA por parte de estos cuadros militares que fueron introduciéndolo para ir posicionándose sobre la empresa, para poder generar recursos para lo que en Venezuela ha sucedido desde la época de Maduro, y que sí lo vimos también en la época de Chávez, que es un poco también la corrupción dentro de la empresa. Ahora, Antonio, las sanciones del gobierno de los Estados Unidos y de la Unión Europea han afectado el nivel de producción de PDVSA. Las sanciones ocurren en el 2019, en enero 2019. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta, porque dijimos que en el 2013 cae la producción hasta el 2020, más o menos, en el punto más bajo, en mayo, en unos 400.000 barriles. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que hace la sanción? La sanción lo que te hace es que las empresas que estaban actuando en Venezuela les limita las capacidades de poder seguir operando en el país. Inicialmente, o sea, inicialmente en términos de que podían seguir, pero no podían generar recursos para poder invertirlo. Y entonces aquí, básicamente, empiezan a tener limitaciones las empresas que estaban ahí actuando, sobre todo en la faja petrolífera del Orinoco, como Chevron, como Repsol, como Statoil, como Eni, como Total, porque no pueden tener una relación directa con PDVSA. Y entonces tú sí ves ese pronunciamiento, por eso lo ves en el 20, de la caída tan contundente. Entonces, como la exportación en el 19 la hizo la empresa que estaba en la faja también, Rosneft, pudo mantener una parte. La caída se monta cuando en abril del 2020 sancionan el brazo comercial de Rosneft, y ya Rosneft no puede comercializar los crudos, y ahí vimos una caída importante. Entonces, porque, por supuesto, al no tener también los ingresos por exportación, que es básicamente como obtienen los recursos las empresas petroleras, y para poder invertir, hacer los programas de mantenimiento, tuvieron una dificultad, pero no está asociada la caída fuerte con las sanciones. Sí tuvo un efecto que la pudimos ver, que estaba cuando entran en más o menos en unos 800.000, 1 millón, cae a los 400. El efecto de las sanciones, para ponerle un valor, podríamos estar hablando de unos 500.000 barriles, pero la caída de 1 millón de barriles, de 3 millones a los 800, de 2 millones de barriles, es por la acción directa del gobierno de Maduro. Esta alianza de PDVSA con Irán, desde el punto de vista de la búsqueda del rescate de niveles de producción en Venezuela, ¿es sensato?
alguien como Irán o un país como Irán que está interesado en ocupar mayores cantidades de mercados y que ha podido, en medio también de sanciones, aumentar su producción y cubrir dichos mercados, ahora se muestra como un aliado de Venezuela, envía petróleo mucho más disuelto, que puede permitir entonces el bombeo de nuestro petróleo, que es mucho más pesado. Además, también se dice que hay técnicos de Irán en las refinerías tratando de levantar el entuerto que tienen en estas estructuras. ¿Es confiable la posibilidad de esta vinculación con Irán? ¿Qué tan acertado es que nosotros tengamos a nivel petrolero una alianza con este país? Irán ha representado para el régimen de Maduro una forma de poder poner un pañito de agua caliente a la situación. ¿En qué sentido? Donde se sintió mucho más esta caída de la producción de petróleo fue básicamente en las refinerías. Primero porque la materia prima, el petróleo mismo, al tener bajo volumen. Y segundo, porque también en refinerías sufrió la falta de inversiones y mantenimiento. Y vimos cómo las refinerías también fueron perdiendo una instalación de una capacidad instalada en Venezuela en refinería de 1 millón de barriles, para redondearlo. Estábamos produciendo más o menos entre 200, 220 mil barriles. O sea, habíamos perdido casi 800.000 barriles de producción de refinado, de productos refinados. Entonces, ¿qué ocurre? En esa búsqueda de poder ver cómo, una vez que ya se ha hecho el daño por la falta de mantenimiento, recuperar la refinería, se intentó con China. A los chinos se les dio una oportunidad. Los chinos dijeron no es negocio. Y buscando quién podía ayudarlos, consiguieron que en Irán podían meterle la mano, ayudar a Maduro. Entonces, ellos lo primero que hacen es Cardón. En Cardón logran, con unos programas de mantenimiento, de arrancar lo que se llama la planta catalítica, que es la que genera gasolina. Entonces empezamos a ver otra vez la producción en pocos volúmenes en gasolina. Y en términos de producción de petróleo, por supuesto, al no tener los parques, se llaman los paquetes de refinación, pero son básicamente unos mejoradores de crudo, ¿no? que se utilizó para poder convertir ese crudo extra pesado que tiene la faja petrolífera en crudo sintético. Y esos también tenían dificultades por la falta de mantenimiento. Entonces se buscó la mezcla de un crudo más liviano o condensado con el crudo extra pesado para producir esa mezcla que se conoce como merey. O sea, se hace un blend. Como vamos a poner un ejemplo para que nuestro escucha lo vean, es como los whisky, ¿no? Que tenemos el whisky de malta puro y el whisky con diferentes granos, para poder que en esos casos tenemos los Glenfiddich, y si queremos ver uno que está mezclado es una etiqueta negra, una etiqueta roja. Entonces eso se hace con el crudo extra pesado, se mezcla con un crudo liviano o condensado, y entonces eso es lo que le ha permitido levantar la producción, porque esa mezcla con ese crudo en la faja petrolífera, que se ubicó en el momento más crítico en unos 120, 130 mil barriles día, hoy está más o menos entregando con esa mezcla unos 300, 400 mil barriles. Por eso vemos que tenemos esa producción de los 700, porque en las áreas operacionales, Occidente está produciendo alrededor de unos 120, 150 mil barriles, y Oriente también, los campos propios, que se llaman los que maneja PDVSA. Y la faja y los convenios, para meter todas las empresas mixtas, en las empresas mixtas se está produciendo alrededor de unos 400, 450, porque la caída en las áreas operacionales propias de PDVSA es dramática. Y más o menos, si sumamos las dos áreas, estamos alrededor de unos 300 mil barriles, y eso se producía anteriormente alrededor de 1.200.000 barriles. Ahí es un... Ahora, Antonio, de esto que estamos produciendo, ¿cuánto se va para Cuba y cuánto se va para China? Ok, del volumen total, y después decimos algunos números relativos a barriles día, el 90-95% de esa producción va a China y el 5% va a Cuba. En volúmenes estamos hablando alrededor de unos 60.000 barriles día a Cuba
y más o menos, porque las exportaciones están en 500.000 promedio año, para poder darle la referencia a nuestra audiencia y no piensen en los 700, sino unos 500. Se van 60.000 para Cuba y unos 440.000 barriles día para Chile. A ver, Antonio, pero estos que se van para China son parte del convenio que se firmó en donde ya esos barriles están pagos, la venta a futuro de petróleo a China. Ahí, por el convenio, el fondo chino-venezolano, en la que China entrega por compras adelantadas de crudo 60.000 millones de dólares. O sea, la cifra es realmente impresionante. Por un lapso más o menos de unos 20 años. Eso empezó en el 2007, un poquito menos, unos 15 años. Y debía estar concluyendo ahorita en el 22, 23, con varios montos que se prestaban sucesivamente cada 3 años, que se llamaron los tranches A y B, que eran de 4.000 millones cada 3 años, y un solo préstamo de 10.000 millones de dólares, que fue en el 2010. Entonces, ese volumen de alrededor de unos 60.000 millones de dólares, se paga con petróleo. Y de ahí hay una alícuota de esos 400 que hablamos, de más o menos cerca de unos 200.000 barriles, 250.000 barriles, que va para el pago a la deuda china. Y el otro sí se lo compran a Venezuela. Ya es cash, ya el resto sería cash. Sí, es cash. Ahora, Antonio, ¿cuánto estimas tú que necesitamos para reactivar la empresa petrolera y volver por lo menos a una producción de 3 millones de barriles diarios? ¿Cuánto se necesitaría reinvertir para hacer revivir nuevamente a PDVSA? En un mundo en donde tengamos un marco legal que permita llevar las inversiones y puedan ir operadoras, etcétera, etcétera, ese levantamiento de producción, estaríamos hablando de unos 120.000 millones de dólares a la vuelta de 10 años. O sea, nosotros, para poder alcanzar ese nivel en 10 años, entonces estamos en el 22, 30, en el año 32, y aquí lo planteo en estos términos porque recordemos que hay un movimiento donde el mundo ecológico apunta a que en el 2030 las emisiones de CO2 estén por debajo de lo que marcaba en 1995 según el Acuerdo de París. ¿Y eso qué significa? Que ese apetito por aumentar producciones de hidrocarburos no va a ser tan atractivo para las empresas, porque cada vez va a costar más el retorno de esa inversión. Generalmente las inversiones en el mundo petrolero para cualquier proyecto se toma a 20 años. Entonces lo que quiero decir con esto es que si nos montamos ahorita en unas buenas inversiones, la estaríamos viendo en recuperación, lo que se llama retorno a la inversión, en el 2040, ya como que estamos quedándonos fuera. Y eso es básicamente el riesgo que tenemos en este momento con este esquema de Maduro y el ministro de Petróleo en términos de lograr esa producción. Entre más tiempo pasa, más el crudo nuevo se va a quedar en su suelo. Porque no va a ser atractivo. Recordemos que la piedra no se acabó por la piedra, se acabó porque el hombre inventó tecnologías nuevas y dejó de usar la piedra. Entonces estamos en el mismo escenario. Nosotros estamos evolucionando hacia nuevas tecnologías en energía renovable y eso es una amenaza para levantar ese crudo nuevo. Y entonces estamos hablando de más o menos un monto de entre 100 y 120.000 millones de dólares para llegar a ese volumen que tú planteas. No es posible hacer la recuperación en menos tiempo. La proyectas en 10 años, suponiendo que hay un cambio político y económico el día de hoy. Es imposible acelerar ese proceso para poder llegar nuevamente a la producción de 3 millones y que no coincida con esa exigencia en el tiempo en relación con el riesgo de esta inversión, en relación con la exigencia del cambio de tecnología en el mundo. Tendría que cambiar la manera de ver el mundo petrolero en el país, en Venezuela. Tendríamos que ir a una privatización de la energía, del mundo petrolero nuestro, del espacio. O sea, porque sería
abrirlo para que las empresas que tienen músculo financiero puedan ir a Venezuela. En ese sentido, no sé si el país está preparado para dar ese salto. O sea, en términos de entender que si no lo logramos hacer por inversiones, porque el Estado no la tiene, esa capacidad de poder financiar ese incremento de la producción, va a costar mucho. O sea, es un cambio de paradigma sobre lo que significa el petróleo para nosotros, porque nosotros entendemos que el petróleo es nuestro. Y aquí en ese momento habría que decir, el petróleo en sí seguirá siendo nuestro, pero lo que nosotros necesitamos son los dividendos y los ingresos, más que sentir que el Estado es el que produce ese petróleo. Entonces, si logramos, y ahí hay un cambio en la Constitución, tendríamos que hacer un cambio dentro de la Constitución del 99, de que la actividad petrolera no es exclusiva del Estado venezolano. Y entonces eso requiere, por eso, un cambio de paradigma en la que podamos abrir la industria petrolera al sector privado, porque eso sí, si lo hacemos con una privatización en términos del sector petrolero, podríamos poder acortar ese ciclo, porque cada una de estas empresas iría apostando por su dividendo, sus ingresos, y que podría, porque como está cerrado el mundo petrolero en Estados Unidos por la administración Biden, en la que no quiere que aquí sigan produciendo hidrocarburos, aumentando la producción, entonces, por supuesto, estas empresas que están hoy aquí en Estados Unidos, que tienen capacidad instalada, que tienen tecnología, que tienen gente, con una Venezuela con condiciones de poder invertir, estoy seguro, porque es muy cerca, desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de poder tener un mercado, porque el mayor mercado energético del mundo sigue siendo Estados Unidos. Estados Unidos consume hoy alrededor de 17 millones de barriles día. Y si la curva de producción de petróleo va a bajar, que bajó con respecto a la llegada del presidente, cuando llegó el presidente Biden, Estados Unidos estaba produciendo cerca de los 13 millones, y cuando sucede la crisis hoy con la guerra de Ucrania y Rusia, que necesita levantar producción, ya Estados Unidos estaba produciendo alrededor de 10 millones 800, casi tenía 1.200.000 por debajo. Entonces, ¿por qué? Por lo que estamos hablando, porque en el escenario de que tú te dices que el gobierno establece una meta que para el 2030 tenemos que tener la mitad de las emisiones de CO2 con respecto al... Entonces, ¿qué ocurre? El inversionista dice, no puedo meter inversiones para poder aumentar producción. Entonces, claro, se limitaron. Y hoy está una de las partes que hoy tenemos, las dificultades de ese gran precio del barril de petróleo, que hoy se consigue, está en $114 el barril, esta mañana. ¿Qué ocurre? Porque si la producción se hubiese seguido aquí, hoy Estados Unidos estaría produciendo más de 13 millones de barriles, como venía, claro, con la curva. Entonces, claro, Venezuela aparece como algo atractivo, porque podrían, como ahí la regulación no va a estar amarrada por las empresas que regulan aquí en Estados Unidos, podría ser un atractivo, porque definitivamente la transición hacia ese nuevo modelo energético va a seguir requiriendo de producción de hidrocarburos, pero se van a hacer en países como Venezuela, como Arabia Saudita, ¿verdad?, como Irán, que son los que van a realmente a poder sustituir mientras se logra hacer toda la transición que se estima para el 2040-2045. Bueno, muy interesantes reflexiones, Antonio. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros, y estaremos atentos a nuevas consultas que te haremos en relación con esta y otras materias. Muchas gracias. Antonio de la Cruz, ingeniero especialista en el área petrolera, y que, bueno, desde los Estados Unidos nos ha orientado en relación con todo este tema que hoy es parte crucial de la agenda de la Venezuela que necesitamos reconstruir. Hasta aquí un Prohibido Olvidar Más. Será hasta un próximo programa. Prohibido olvidar.